¿Crees o no crees? El tema a tratar el día de hoy es acerca de cómo nosotros como seres humanos no tan fácilmente aceptamos algunas cosas, aún a veces cuando las vemos. Una cosa es la duda y otra la incredulidad. En el tema de hoy vemos algunos ejemplos de incredulidad aún de los discípulos de Jesús. Veamos lo que dice el Evangelio de Marcos capítulo 16 del 9 en adelante. Dice así: Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Los discípulos de Jesús, cuando María Magdalena les dice, fíjense que vi a Jesús, Él resucitó como nos lo había dicho, no lo creyeron. Habían pasado 3 días desde que lo vieron morir. Fue algo terrible para ellos, de manera que aún 3 días todavía estaban tristes, y no solo eso, sino llorando. Realmente que estaban mostrando su dolor por la pérdida de quien había sido su Señor y Maestro. Cuando una persona está muy triste o está deprimida, las cosas grandes, bonitas, maravillosas se ven más pequeñas, y las cosas negativas se ven más grandes de lo que en realidad son. Cuando el Señor Jesús les informó de la necesidad de padecer y de morir, porque previamente Jesús les había anunciado a sus discípulos, ellos pues en realidad no lo terminaron de comprender, mucho menos aceptar. De manera que no recordaron lo que Jesús les dijo, ni siquiera recordaron la segunda parte de lo que les había dicho. Es necesario padecer y morir, pero después de 3 días iba a resucitar. Así es que no se acordaron de nada por su estado de ánimo, su tristeza en demasía. eh, no dudaban de las cosas, sino rayaba en la incredulidad su estado eh, intelectual. El párrafo 12, siguiendo con Marcos 16, dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban en camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Es posible que estos discípulos fueran los que fueron a Emaús, aquellos a los que Jesús apareció yendo en el camino, los acompañó hasta que llegaron a su casa, y después desapareció Jesús cuando ellos ya lo identificaron con el Maestro. Ellos regresaron a Jerusalén, lo contaron a los discípulos y ni aun a ellos les creyeron. Hay personas que más fácilmente creen lo malo y negativo que lo bueno o positivo. Hay personas que me han dicho, tengo la sensación de que me va a pasar algo malo, o tengo temor de que me va a pasar algo malo. ¿Por qué lo dices? Es que me han pasado muchas cosas buenas y ya lo que sigue es lo malo. Es que siempre es así. Me pasan unas cosas buenas y luego una mala. Bueno, en lo que dijo Mark Twain se ve lo negativo de estos pensamientos. Él dijo, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Mateo 28:11 dice que los sacerdotes y los ancianos de Israel habían dado dinero, mucho dinero, a los soldados que custodiaban la tumba de Jesús, para que fueran con sus superiores y les dijeran, nos quedamos dormidos y en la madrugada vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo de Jesús. Les prometieron defenderlos ante sus superiores, porque si esto ocurría a un soldado romano que escapara un preso, ellos pagaban con su vida este escape. Bueno, es posible que más personas hayan creído el rumor que hicieron correr. Los discípulos de Jesús robaron el cuerpo. Es posible que muchos más creyeran eso a la verdad de que Jesús resucitó, al menos en un principio. Ya después, esta fue parte de la prédica apostólica. Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado.
Bueno, el versículo 14 de Marcos 16 dice, finalmente se apareció Jesús a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Marcos lo dice claramente, les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón. La duda es aceptable cuando no estamos seguros de algo. Por eso a veces se pregunta, se vale preguntar, cuestionar, pero una cosa es la duda y otra cosa es la incredulidad, que fue lo que mostraron los discípulos en este caso. La dureza del corazón es todavía otra cosa, es cuando la persona se cierra, endurece el corazón para no aceptar las cosas. Eh, la persona se resiste a la verdad exterior y ya no recibe. Puede ser que hay conocimiento visual, auditivo de las cosas, pero el corazón las rechaza. Personas que hay veces que decimos que he perdido la confianza. Bueno, es una forma de decirlo. Más exactamente se podría decir me he vuelto desconfiado. Personas que han sido lastimadas se cierran a las demás personas, a las relaciones de afecto de las demás personas. Por temor a no ser heridos, prefiero endurecer mi corazón para no, para que no me duela, para ya no ser lastimados, ofendidos. Bueno, los practicantes de artes marciales, los boxeadores, luchadores, hacen ejercicio, bueno, los abdominales, músculos que adquieren dureza, pero en particular los se entrenan, se capacitan para hacerlos más duros, resistentes a los golpes. Hay personas así con esta preparación, pueden recibir golpes en el vientre y los aguantan, resisten mucho. Bueno, pero hay personas que lo que han hecho es endurecer su corazón, así como aquellos hacen abdominales para resistir los golpes en el cuerpo, estos endurecen el corazón. Bueno, no es con ejercitarlo, no es nada positivo, es simplemente cerrarse a no aceptar las cosas, juzgarlas previamente, tener prejuicio y cerrarse, evitar los contactos para que no me vayan a lastimar. Entonces, esto no es perder la confianza es una cosa, ser desconfiado ya es otra. Perder la confianza es lo que pasó. Ser desconfiado describe a una persona que le pasó eso. Bueno, Jesús les reprocha este estado porque deberían de estar listos ya para eso y para muchas cosas. Jesús les preparó para que se abrieran a las maravillas de Dios, que las creyeran, no que se endurecieran de corazón y las rechazaran. Jesús en Juan 1:51 nos dice que el Señor les dijo, de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El mensaje del Evangelio tendría peso y valor con el mensaje de que Jesús resucitó. Pablo dice a los Corintios, 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y en Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Bueno, los discípulos de Jesús tienen que predicar el Evangelio de Jesucristo, que incluye su muerte y su resurrección. Pero ¿cómo la van a predicar si no la creen? Si ellos no la creen, ¿cómo la van a creer los demás? Es por eso que Jesús les reprocha su incredulidad y dureza de corazón. Qué importante es que tú y yo creamos en el poder de Dios, pero también que ese poder de Dios, Dios lo quiere manifestar a nuestro beneficio, para nuestra bendición. Jesús, después de reprocharles su incredulidad, manda a sus discípulos a predicar el Evangelio. Es decir,
Cuando ya no sean incrédulos van a poder predicar, que es la tarea que Jesús dejó a sus discípulos. El párrafo 16 del pasaje de Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, vayan por todo el mundo. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El día de hoy hay muchas personas que hablan de inclusión y de exclusión. Algunos dicen, los cristianos son excluyentes, o sea, no admiten a cierto tipo de personas. Hay otros, por el contrario, que presumen de ser inclusivos o incluyentes. Dicen, aquí admitimos a todo tipo de personas, cada quien que sea como quiere ser. Lo cierto es que la Biblia no habla de ser inclusivo o de ser exclusivo. La palabra de Dios nos habla, el Evangelio de Jesús es que es una buena noticia de Dios para todas las personas. Tú puedes recibir el perdón de Dios y con ello la vida eterna. Es decir, pasas a ser cristiano por la fe en lo que Jesús te ofrece, perdón de pecados. Si reconoces que eres pecador y le pides perdón, te da perdón de pecados. Eso es una invitación. El que cree y sea bautizado obtiene la salvación, no vendrá a condenación. Ha pasado de tener una muerte espiritual a una vida espiritual nueva, de manera que también se habla de vida eterna. Bueno, eso es lo que la Biblia ofrece. Aquí no hablamos de inclusión o exclusión. No es de que yo como cristiano, la iglesia como cristiana excluye o incluye a otros. No, lo que predicamos es que Dios invita a todos a que recibas la salvación que ofrece. Y es la persona la que se incluye o se excluye. Si en la iglesia de Jesucristo hay inclusiones porque tú quieres estar. Si alguien dice hay exclusiones porque tú no quieres nada con la iglesia de Jesucristo, entonces no es que el cristianismo sea excluyente o incluyente. El cristianismo invita. Y hay libertad para que las personas acepten o rechacen. Creemos en el libre albedrío, que es algo que Dios dio a todo ser humano, que es el derecho a decidir por sí mismo respecto a su vida, lo que cree, siente, piensa o practica. Bueno, Juan 3:15 dice que Jesús vino a este mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra vez es la invitación a todos y todas las personas tenemos la oportunidad de creer y tener salvación. Bueno, la Biblia dice, el que no cree ya ha sido condenado. Bueno, eso es una realidad, no es algo que se hace para incluir o excluir a alguien. Aquí están entonces en un grupo, en una iglesia, los que quieren estar. Y no están quienes, bueno, los que no quieren ser. Las personas deciden. Veamos lo que dice el párrafo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Encontramos aquí algo muy interesante, pero doblemente interesante me parece que dice, estas señales seguirán a los que creen. Porque ciertamente hay muchos cristianos el día de hoy que no creen en los milagros o no creen que el día de hoy Dios haga milagros para beneficio de los cristianos. Creen que los hubo en el pasado. Y hay otros que sí los creemos. Otra vez aquí no hay inclusión ni exclusión. Hay quien cree y hay quien no cree. Hay libertad, cada quien. Por eso el tema de la reflexión de hoy es, ¿crees o no crees? O sea, ¿te incluyes o no te incluyes? ¿Te excluyes? Porque nadie te ha excluido. Eres tú el que toma o deja. Mira lo que dice el Evangelio de Marcos precisamente para terminar el capítulo 16.
Dice que ellos predicaban por todas partes. Y termina diciendo, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Es decir, la palabra de los apóstoles, Dios la confirmaba con los milagros que Dios hacía. Por eso dice la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bueno, todo aquel que cree puede incluirse en los que esperan las bendiciones de Dios y que Dios puede hacer milagros en tu vida. El que cree. Estas señales seguirán a los que creen. Y a los que no creen, bueno, pues no seguirán señales. Dios no hará milagros para confirmar la palabra que se habla. Es decisión de cada quien. Me parece muy interesante porque los cristianos, las diferentes iglesias, unos creen y otros no creen. Los que creen, me gusta esa frase, son inclusivos, incluyen a Dios. Dios predica con nosotros. Los que no creen, pues le dicen a Dios, Dios, déjame solo, por favor, deja que yo lo haga solo. No, no te preocupes, no te molestes en hacer milagros. Son los que se excluyen ellos mismos de la promesa de Dios. Estas señales seguirán a los que creen, confirmando Dios la palabra de ellos con los milagros que le seguían. Tú puedes vivir haciendo lo que te agrade, lo que tú prefieres. Dios nos da libertad. Y nos da libertad aún en cuanto a que creamos o no creamos, nos da libertad en lo que hagamos o no hagamos. Mira lo que dice Eclesiastés 11:9. Joven, alégrate en tu juventud. Joven, que tu corazón tome placer de los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La palabra del Señor, las escrituras nos dicen, nos dan libertad. Tú vive como tú quieras. Lo único que sabe esto, que Dios te hizo. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice la palabra. Y tiene un propósito y tiene cosas maravillosas para tu vida. Pero tú eres el que quieres, el que puedes querer decidir, sí, Señor, cumple estos propósitos maravillosos en mi vida. O no los cumplas, puedes vivir tu vida como tú quieres. ¿Crees o no crees? En relación a que Jesús murió y resucitó, Pablo dice a los Romanos, capítulo 14, párrafo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Es mi deseo que te sea de provecho y bendición esta pequeña reflexión. Y te invito para que nos sigas buscando en Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. Dios te bendiga.